Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar un poquito que se nos unan para empezar nuestro vivo, que vamos a hablar sobre el misterio de los Reyes Magos. El misterio astral que tiene esta celebración que se ha transformado en una celebración muy popular en todo el mundo. Así que bienvenidos, 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 bienvenidos todos. Qué lindo, nos vamos uniendo poco a poco. Como siempre les digo, mi comunidad mágica, qué lindo mi comunidad mágica, unidos todos los domingos ahí al firme. Qué lindo para seguir aprendiendo, para seguir corriendo velos, que de eso se trata, seguir corriendo velos. Hola, dice, ya puse los zapatos afuera, espero encontrarlos mañana, dice Dimensión Cuántica. Bueno, bueno, yo que tú los controlaba. Los zapatos afuera en esta época es complicado. Bien, bueno, qué lindo. El sentido del humor nunca hay que perderlo, porque el sentido del humor es una de las características que tienen las personas inteligentes, ¿sabe? El sentido del humor. No el humor negro, ese humor chabacano, ese humor que hace daño, sino el saber reírse de uno mismo, sobre todo, ¿no? Porque está permitido reírse de cosas externas a uno siempre y cuando uno primero se ría de uno mismo. Bien, bienvenidos. Bueno, vamos a feliz año, me dice Mary acá, feliz año feliz año para todos, qué lindo, feliz año para todos. Espero que hayan pasado muy bien con su familia, espero que hayan pasado un lindo fin de año, que hayan pasado una linda Navidad, que de eso se trata. Más que de compartir regalos y llenarnos la panza hasta no poder más, lo importante aquí es poder estar con la familia, compartir, estar tranquilos, ¿no? Que de eso se trata, de la unión de la familia, que es algo bien importante. Me dice Mary, yo también los dejo afuera. Bueno, esperemos que no se queden sin zapatos. Bueno, como siempre les digo, me gustaría saber de dónde son, de dónde están mirando, de dónde están participando en este vivo, que vamos a hablar sobre temas bien interesantes. Y el domingo que viene, ya estuve mirando ahí unas configuraciones astrales que vamos a tener durante todo el año y estuve haciendo unos cálculos y vamos a tener un domingo de predicciones. Vamos a hablar sobre eso. Y bueno, voy a hacer un pequeño reel igual hablando un poco de eso, de las predicciones del año, las energías que se van a mover en el año, pero el domingo vamos a hablar de eso también aparte de otros temas. Pero como me gustaría que este año ustedes también propongan temas que les pueden interesar, saber cosas que pueden ser interesantes para ustedes. Así que propongan, me mandan por privado o lo ponen luego que terminemos aquí en el vivo para que me quede registrado. Me dice aquí Cristina Stefanovics de Argentina. Hola Cristina desde Argentina, qué lindo, bienvenida Argentina. Siempre son todos bienvenidos. Esto es lo que a mí me gusta de las redes sociales, que la comunidad mágica se une. En el mundo, se amplía, no queda simplemente, que es lo que pasaba cuando uno daba clases solo presenciales. Eso fue una de las cosas, cuando comienza la pandemia, yo daba clases todo presencial. Y bueno, me costó, porque yo soy de otra época, a mí me costó el tema de las redes sociales, era muy anti redes sociales, les diré. Estaba muy acostumbrada, yo hace muchos años, hace más de 25 años que doy clase. Entonces, me costó mucho adaptarme a las redes sociales. Y miren hoy, aquí estoy haciendo vivos. Así que bueno, uno tiene que vencer sus propios obstáculos, ¿no?
Me dice Dimensión Cuántica, a mí me interesa aclarar lo de las líneas del tiempo, es interesante y dependerá de tu evolución. Dice Cristina, tal cual, yo propongo las logias en el mundo y los secretos del Vaticano. Sí, eso de los secretos del Vaticano, creo que fuiste tú misma, Cristina, que me mandaste un mensajito, me parece, personal. Voy a ir haciendo unos reels para hablar, porque hay tanto para hablar de eso. Hay muchísimo, muchísimo para hablar de muchos secretos que están ahí en realidad. Por eso hay un dicho que siempre se dice desde lo alquímico, desde las ciencias herméticas, los misterios no son misterios porque estén ocultos, son misterios porque nadie los comprende. Están ahí, a la vista de todos, pero la gente no los ve. Entonces son misterios porque la gente no los ve. Y sí, el Vaticano tiene, por supuesto, sus misterios ocultos, pero tiene cientos de misterios que están ahí a la vista de todos. Misterios por todos lados. Así que sí, voy a empezar a hacer unos videitos ahí explicando sobre esos misterios que tiene el Vaticano. Me dice las logias en el mundo. ¡Wow, Cristina! Ese es un tema interesantísimo y es un tema también complicadísimo, pero vamos a tratar de verlo también. Dimensión cuántica me dice las líneas del tiempo. Eso también es un tema interesante, es un tema que se puede perfectamente hacer en un vivo, porque para este tipo de temas como las líneas del tiempo, lo de las logias en el mundo, los secretos del Vaticano, eso se puede hacer en un reel para que quede más resumido y se entienda, ¿no? Igualmente. Pero esto de las líneas del tiempo se necesita sí más tiempo para poder explicarlo. Vamos a hablar de eso entonces. Así que déjenme en escrito, yo no sé si quedan escritos, creo que no, los mensajes del vivo me parece que no quedan escritos luego que yo comparto el vivo. Cualquier cosa me los pasan los ponen ahí en el vivo o me los pasan por privado, así no me olvido y voy juntando mensajitos para cuando, para empezar a hacerlos, ¿no? Para empezar a hacerlos, porque verdaderamente el tema del tiempo, el tiempo y el destino, son dos cosas que van de la mano. El tiempo y el destino, que no es aquella cosa que nos enseñaron, el destino y esto es mucho más profundo, pero podemos, claro que sí, podemos verlo en un vivo, porque ahí nos da el tiempo para hablarlo y bueno, y también desplayarnos, porque para eso se necesita tiempo. Dice, también estaría bueno un vivo de extraterrestres si existen o no. ¡Oh, milagros! Dice, sí, wow. Ya te digo que sí, que está muy bueno el vivo y también, claro que existen. La pregunta es, ¿vienen de otros lados? Bueno, lo vamos a ver también. Acuérdense de dejarme las opciones de temas aquí en el vivo después que yo lo comparta, porque así me queda registrado. Pues si no, después se me puede pasar, se me puede olvidar, por supuesto. Bueno, vamos a empezar con el vivo que tenemos hoy. Si bien algo hemos estado hablando en vivos anteriores, donde estuvimos conversando sobre el significado que tenían, ¿se acuerdan que en un reel yo puse el significado, sobre todo en Navidad, que hablaba de esas 3 estrellas y eso? Bueno, esa es una parte de la historia, pero vamos a verlo un poquito más desplayado, y aparte de los Reyes Magos vamos a hablar de otras cosas. Dice Dimensión Cuántica, o de otras dimensiones o intraterrenas. Ajá, muy interesante también. Dice Junior, buenas tardes, profe, saludos desde Paraguay. ¡Qué lindo Paraguay! ¡Qué lindo! Bienvenido Paraguay, bienvenido. ¡Qué lindos! Bienvenidos. Vayan poniéndome ahí de dónde están viendo. ¡Qué lindo! Bueno,
Bueno, como les decía, vamos a hablar del misterio de los Reyes Magos, pero vamos a ir más allá de lo que normalmente nosotros vemos como simplemente algo religioso. Primero, para poder entender los misterios de la antigüedad, todos los misterios de la antigüedad, todos los misterios de la antigüedad, absolutamente todos. Para poder entender todos los misterios, dice Dimensión Cuántica, ¿estás tomando tereré? Yo estoy con el mate. Te pregunta desde Paraguay. Mire, buenas tardes desde Cuba, qué lindo desde Cuba. Disculpen que me corté, pero es tan lindo aquí saber dónde están viendo. Desde Argentina, provincia de Santa Fe, Maiza, qué lindo. Bienvenido, Maiza, bienvenidos, bienvenidos todos. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Retomemos nuestro tema. Como les decía, para poder entender los misterios de la antigüedad, misterios que han llegado hasta el día de hoy y que han llegado, que están, por ejemplo, en la alquimia, en la cábala, en todo el esoterismo, en todas las ciencias herméticas, por supuesto en la magia, en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, en el yoga. Que también tengo que decirles algo, el yoga que se hace hoy, la señora que va con su esterita, con su colchonetita a hacer yoga, y eso comparado al yoga real, hay muchísima diferencia. El yoga es una disciplina mágica que no tiene que ver con lo que hoy se hace como para simplemente una relajación o alinearse o mantener la energía o también como algo estético para el cuerpo. El yoga era algo sumamente poderoso y se usaba muchísimo en la antigüedad y no lo usaba la gente común. Lo usaban los sacerdotes, lo usaban los gurús, lo usaban todos aquellos que sabían manejar la magia a través de las energías del cuerpo. Lo que pasa es que muchas cosas llegan a nosotros y llegan totalmente disfrazadas y pierden su misterio. Por eso hay muchas cosas que hoy por hoy se hacen desde la espiritualidad que se consideran espirituales, pero han perdido el misterio. Han perdido el misterio porque incluso aquellos que enseñan tampoco tienen el misterio, tampoco han recibido el misterio, porque no es simplemente ser un profesor de yoga. El profesor de yoga tiene que ser un mago, tiene que ser un alquimista, tiene que saber sobre astrología, tiene que saber sobre astronomía, tiene que saber sobre magia, sobre los misterios de los espíritus vinculados a la naturaleza, tiene que conocer todos los meridianos del cuerpo, tiene que conocer todos los chakras, pero no los chakras como se enseñan hoy por hoy, tiene que conocer el misterio que está vinculado a cada chakra, el misterio como espíritu, como animal. Bueno, hay mucho misterio, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Algún día hablaremos de esos temas. Dice, si es una disciplina con posturas bastante complicadas, pero con su sentido, conocimiento de puntos energéticos. Sí, es algo realmente muy diferente a lo que hoy por hoy se hace. Muy diferente a lo que hoy por hoy se hace. Y así han llegado muchas cosas, así han llegado muchos misterios hacia nosotros que se consideran terapias espirituales, terapias holísticas, pero en realidad, si bien obviamente tienen su ganancia, su ganancia energética al hacerla, en realidad han perdido el misterio. Lo mismo pasa con otras disciplinas, como el yoga kundalini, por ejemplo. Es muy largo todo esto, pero vamos a centrarnos hoy en otros temas. Bueno, como les decía, los misterios, todos los misterios de la antigüedad, absolutamente todos los misterios de la antigüedad, tienen que ver con los cielos. Los antiguos, los grandes maestros de la antigüedad, todos, y me estoy refiriendo sobre todo chinos, persas, egipcios, toda Babilonia, toda Mesopotamia, todas esas grandes culturas que tuvieron en la antigüedad una importancia abismal y retazos, simplemente retazos han llegado hacia nosotros. Todo eso
se basaban en los cielos, en la observación de los cielos. Ellos eran grandes observadores del cosmos, grandes observadores del cielo. Y esa observación que ellos hacían en los cielos, recibían mediante esa conexión con los cielos, con las fuerzas astrales que tenía el cielo, recibían su revelación. Pero tengo que decirles algo. Todos los misterios que tienen que ver con este mundo, si bien tienen que ver con las estrellas y con otros astros que se mueven en los cielos, el gran receptáculo de los misterios que se mueven en la Tierra, tienen que ver con la luna. La luna no es lo que nos contaron, no es. Es otra cosa, mucho más grande que lo que nos contaron. Y ella, fíjense que no solo mueve las mareas, sino que mueve toda la naturaleza. Participa de la gestación de todas las hembras, incluso las humanas. Participa del movimiento de todos los espíritus de la naturaleza. Participa de todo el astral que se mueve en este mundo, incluso en nuestro propio astral. Y es la que condiciona a la Tierra, la que condiciona el movimiento de la Tierra, la que condiciona las fuerzas que mueven la Tierra. Algún día hablaremos sobre los misterios de la luna, los misterios de la luna. Esto es profundo, muy profundo. Y estos misterios son todos misterios que fueron recibidos por esos grandes maestros de la antigüedad mediante revelación. Obtenían una revelación de lo que ocurría en los cielos, luego mediante sus cálculos, mediante el ver las posiciones de los astros y sacar determinados cálculos y la observación constante de esos astros, llegaban a determinadas conclusiones. Entonces, cuando nosotros vemos que se habla de los 3 reyes magos y vemos en la Biblia, primero, la Biblia nunca dijo que son 3, no habla de 3, no dice los 3 reyes magos, dice magos de Oriente. Mateo, en el Evangelio de Mateo, se refiere a eso, a los magos de Oriente. Y ahí ya encontramos 2 misterios. Oriente siempre fue tratado en todas las logias, en todas las hermandades, siempre fue tratado como aquel lugar de donde nace la luz, aquel lugar de donde la luz se levanta y nace. Por eso cuando un hermano de la logia fallece, se dice que fue que ahora está en el eterno oriente, ¿no? Se habla de que está en el eterno oriente. Entonces, ¿qué sucede? Vemos 2 misterios. Por un lado nos dice que son magos y por el otro lado nos habla que vienen de Oriente. Y el Oriente que se les consideraban magos eran sobre todo los persas. Si no, fíjense con los ropajes con los que se pone. No se habla de reyes, sí se habla de magos. Y magos en la antigüedad se le decía a todos los astrólogos. Lo que sucede que el astrólogo antiguo no es lo mismo que nosotros consideramos de repente hoy el astrólogo. Hoy el astrólogo en nuestro mundo moderno tiene a veces hasta mala fama, cuando en realidad hay astrólogos que son maravillosos, que tienen una capacidad de poder interpretar los cielos de una manera fantástica. Pero en la antigüedad esos astrólogos eran magos. Eran magos. Magos ¿por qué? No solo porque conocían los cielos, sino que sabían trabajar con los cielos, sabían interpretar los mensajes, las leyendas que se transmitían a su inconsciente, a su recepción, a su espíritu, a través de los cielos. Entonces ellos, mediante la observación constante de cómo actuaba tal o cual astro, ellos recibían una información y ahí sabían si lo que iba a ocurrir en ese año que se avecinaba o en esos meses o en esos días era algo propicio o era algo nocivo.
Y déjenme decirle que hasta el día de hoy eso funciona. Fíjense que yo les hablé de que vamos a hablar sobre predicciones que se pueden hacer haciendo un estudio de cómo están las fuerzas astrales, porque esas fuerzas de los astros impactan en la Tierra, impactan en la Luna y impactan en la Tierra. Y todo está interrelacionado. Nada es una isla, todo está absolutamente conectado. Si bien la Luna tiene una conexión muy profunda con la Tierra, y les voy a tirar solo un caramelito, porque en algún momento hablaremos de la Luna, pero les tiro solo un caramelito para dejarlos pensando. En la antigüedad se creía que la humanidad había tenido una casa anterior a esta. A esta me refiero a la Tierra. Que su casa anterior fue la Luna. Y este planeta fue creado cuando la humanidad estuvo lista para poder habitar este planeta. Se dice que es un astro de repuesto para la humanidad. Y ahí se los dejo, para que lo piensen, lo reflexionen, lo muevan dentro de su cabeza. Los antiguos sabían mucho sobre todas estas cosas, cosas que hoy nosotros las podemos saber cuando estudiamos todo el tema de ciencias herméticas y todo eso, porque se estudian todos esos textos de la antigüedad. Entonces, ya nos está hablando ahí en la Biblia, nos habla de que eran magos. Así que eran personas que sabían sobre astrología, que tenían un conocimiento de los astros, pero no solamente un conocimiento, sino, como les decía, la interpretación de las señales, sabían interpretar las señales, sabían también hacer descender esa energía hacia ellos, trabajarla para lograr un acto mágico, porque esa es la verdadera magia. La verdadera magia se divide en dos partes. Por una parte está la magia estelar, la magia superior, y por otro lado está la magia teurgia, la magia que tiene que ver con las fuerzas de la tierra, la goética en realidad, que es la magia oscura, porque todo lo que tiene que ver con las fuerzas de la tierra, intervienen los espíritus más densos, por supuesto. Entonces ellos sabían sobre esas señales. Y los antiguos decían, como yo les contaba en ese reel, los antiguos le llamaban, los tres reyes le llamaban a tres estrellas que ellos veían que estaban en el cinturón de Orión. Ese cinturón de Orión en realidad son estrellas que están separadas entre sí por cientos, miles de años luz, pero se dieron cuenta que desde esas tres estrellas descendía hacia el mundo una energía muy particular. Y una energía tan particular que conectaba con lugares fuera de esta galaxia, donde hay otras, ellos pensaban eso, que había otras civilizaciones, que esas civilizaciones eran las que habían estado en un momento en el mundo creando a los seres humanos, creando tecnología, creando determinados avances, y entonces era la forma de conectarse, como un umbral, conectarse con esas fuerzas a través de la conexión con esas tres estrellas. Y por eso mismo los egipcios crearon esas tres pirámides que las conectaron cada una a esas estrellas de la constelación de Orión, del cinturón de Orión. Entonces los antiguos vieron que esas tres estrellas seguían una estrella, daba la apariencia de seguir una estrella que está en lo que nosotros conocemos como la constelación del perro, del Canis, y esa estrella era Sirio. Sirio es una estrella que los antiguos la identificaban con Isis, pero ¿por qué tenía tanta importancia las estrellas? ¿Por qué las estrellas eran para ellos tan importantes?
no solamente porque recordemos que eran otras épocas, que no tenían GPS, tenían que poder guiarse de alguna manera y utilizaban determinadas estrellas que eran estrellas fijas, que sabían que aparecían durante tal momento del año y se mantenían durante todo el año cuando otras aparecían y desaparecían. Entonces se dieron cuenta de que esas estrellas les servía de guía, de faro guía. Pero también se dieron cuenta que cada una de esas estrellas, como Sirio, conectaba con otra cosa. Porque para los antiguos, lo que nosotros llamamos extraterrestres, y tenemos todo un concepto de, conceptos que están arraigados en nuestro inconsciente colectivo, producto de todo el cine, producto de todas las películas de ciencia ficción que ha elaborado nuestro cine. Entonces nosotros tenemos todos unos conceptos, ¿no? Que algunos son buenos, que otros son malos, que son así, que son así, más toda la información que tenemos de contactados, de gente que observa, ovnis, etcétera, etcétera. Bueno, los antiguos, lo que para nosotros es algo fantástico, que como recién preguntaba aquí una participante de nuestra comunidad mágica, nos preguntaba si existen o no. Bueno, ellos no dudaban en eso, ellos sabían que existían, es más, tenían conexiones con esas fuerzas. Para ellos hay cosas que eran normal. El tema de la espiritualidad era un tema que era normal, era común. No existía un rey, no existía un poderoso que no tuviera su brujo o su bruja de cabecera, o su hechicero o su astrólogo. No existía. No existía un rey en la antigüedad, ni un rey ni una reina, y tampoco existía un rey o una reina más cercano a nosotros, de época medieval, por ejemplo. Todos se guiaban, absolutamente todos. Porque ellos consideraban que necesitaban saber, necesitaban estar informados de lo que ocurría y de lo que iba a ocurrir. No se olviden que eran personalidades que tenían mucho poder, pero también tenían mucha responsabilidad sobre sus lomos. No es como ahora, que ahora tenemos un teléfono celular y está pasando algo en alguna parte del mundo y podemos comunicarnos unos entre otros, tenemos el internet. Bueno, eran épocas donde tenían que utilizarse otras artes para poder saber lo que se avecinaba, lo que estaba ocurriendo. Y se dieron cuenta que los cielos anunciaban esas cosas, que acorde a la energía que estaba descendiendo en el mundo, era lo que provocaba determinados desenlaces en los espíritus que se movían, en los espíritus de la naturaleza, en los espíritus oscuros y también en los espíritus encarnados, en los seres humanos, ocasionaban determinadas cosas. Porque, como les dije, ellos eran grandes observadores del cielo. Y nosotros hoy, seres modernos, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, estamos tan desconectados de eso, tan desconectados de los cielos, tan desconectados que hoy por hoy, decir de repente que estás en la espiritualidad, te toman, capaz que no como loco, pero te toman como alguien poco confiable, como alguien que es fantasioso, ¿no? Y en la antigüedad estas cosas a las personas que estamos en esto eran consideradas muy importantes dentro de la corte, porque eran las personas que ayudaban al rey, a la reina a tomar las decisiones, a saber cuándo era mejor actuar, cuándo era mejor esperar. No se olviden que tampoco los médicos como lo conocemos nosotros hoy es algo muy moderno. En la antigüedad eran los magos los que preparaban los remedios, eran los alquimistas, que bueno, alquimista es una palabra, un nombre muy moderno, pero eran los científicos naturales, como se les denominaba en la antigüedad, los que sabían sobre las plantas, sabían sobre el misterio de las plantas, porque hoy por hoy
Nosotros estudiamos botánica, podemos saber sobre botánica, podemos saber sobre planta, esta planta sirve para esto sirve para lo otro, hacete un tecito de esto, un tecito de lo otro. Y creemos que con eso se acabó el asunto, con simplemente conocer para qué sirve tal planta, si esta es buena para esto, si es buena para el otro. Pero en realidad, una persona para poder trabajar con la flora tiene que estar iniciado. Una persona tiene que haber pactado con la flora, tiene que tener una iniciación con la flora. Tiene que tener un contacto con la flora, que la flora le transmita el misterio que se mueve en tal o cual planta. Porque si no, lo único que está haciendo es arrancar la hojita y quedarse con la hojita, con la materia y nada más. No tiene la esencia, no tiene el espíritu, no tiene el misterio y eso no sana. Por eso hay mucha gente trabajando con plantas y no obtiene buenos resultados. Entonces, en la antigüedad, cuando se decían magos, eran verdaderamente magos. Ellos conocían el misterio de la flora, el misterio del mar, el misterio de los cielos, el misterio de las aguas, de los ríos, el misterio de los seres humanos, el misterio del espíritu vinculado al ser humano, el misterio del espíritu que controla el cuerpo, el misterio del espíritu que conecta con lo superior, el misterio que tiene el ser humano con los astros en ese momento en que nace, el misterio de la luna, el misterio del sol, el misterio de Venus, etcétera, etcétera. Conocían esos misterios. Y porque conocían esos misterios es que estos reyes eran considerados tales. Porque cuando en la antigüedad se le ponía el título de rey a algo, no era simplemente porque fuera rey de un reino terrestre, sino el rey era aquel que era parte de la nobleza. Pero no de la nobleza terrestre, sino de una nobleza espiritual. ¿Qué significaba eso? Rey era un grado iniciático. Era un grado iniciático como era el grado iniciático cuervo, como era el grado iniciático águila, como era el grado iniciático jabalí, etcétera, etcétera. Eran grados iniciáticos que se les daban y se les consideraba que esa era la mayor jerarquía que podía llegar a tener. Así que cuando se habla simbólicamente de esos 3 reyes magos, que se hace alusión a 3, porque se cree que son 3, porque fueron 3 los regalos que le dieron al niño divino. Entonces, por un lado, el misterio de los reyes magos podemos verlo como lo veían los antiguos, esas 3 estrellas del cinturón de Orión que se hacía descender mediante todo un ritual, un acto mágico que lo hicieron muy, muy sabiamente los egipcios, hacían descender hacia la tierra y lo anclaron en cada una de esas pirámides, porque las pirámides nunca fueron tumbas como tal, para enterrar la persona y listo. No se olviden que los antiguos tenían un contacto, sobre todo los egipcios, tenían un contacto con el mundo espiritual, con el mundo de los difuntos, con el más allá, un contacto muy profundo. Porque si bien los egipcios eran seres que conocían sobre todo, sobre medicina, sobre botánica, sobre el cuerpo humano, sobre los animales, espíritu, etcétera, etcétera, ellos tenían un contacto con el mundo oscuro muy profundo, sumamente profundo. Y era ese mundo oscuro el que a ellos le proveía la información de ese más allá. Porque cuando nosotros vemos esas momias que están hasta el día de hoy en nuestros museos, y déjenme decirles algo, miren, mientras exista una célula pegada al hueso, así sea disecada como ocurre con las momias, el espíritu que mueve y controla la materia, que no es el espiritual, sino que el segundo espíritu que controla la materia, todavía está anclado. Cualquier persona que tenga la capacidad de evidencia y va a uno de esos museos, sobre todo en Europa,
hay muchos museos que tienen momias y que tienen muchas cosas que han adquirido, para decirlo de alguna manera, de Egipto, se dará cuenta, si tiene la capacidad de ver en el otro plano, se dará cuenta que junto a ese sarcófago y a esa momia hay una especie, va a haber como una especie de neblina sobre, y esa neblina es el espíritu de la materia de esa persona que quedó anclada ahí. Porque mientras exista una célula pegada al hueso, el espíritu no se libera. Y los egipcios sabían eso. ¿Y por qué lo hacían? Quizás se preguntarán. Bueno, lo hacían porque ellos consideraban que el cuerpo físico era como una especie de ataúd. El cuerpo físico debía ser preservado como una caja porque ellos entendían que tenían el Ka y el Ba, tenían un alma que salía, transitaba por el inframundo, vencía todos los obstáculos del inframundo, pasaba todas las pruebas y luego iba a retornar en el cuerpo, porque ellos creían no solamente en la reencarnación, sino que ellos creían en la vivificación de ese cuerpo muerto. Entonces, cuando nosotros, pero esto que yo les cuento, esto que les digo de los egipcios, las momias, se encuentran momias de faraones, momias de faraonas, momias de las esposas de los faraones, de escribas, etcétera, etcétera. Si alguna momia que ustedes encuentren en un museo de cualquier parte del mundo le dice del sacerdote o de la sacerdotisa fulana de tal o fulano de tal, o ese señor o esa señora no era una sacerdotisa y los del museo se equivocaron, o los arqueólogos, o no era una sacerdotisa o un sacerdote de alto grado. ¿Por qué? Porque tanto el sacerdote como la sacerdotisa de alto grado no permitían la momificación, porque ellos consideraban que pertenecían al mundo espiritual. Entonces su cuerpo era cremado. Porque querían ir rápidamente al mundo de los espíritus, a la frecuencia del mundo de los espíritus. Pero como el faraón era en realidad el rey, era aquel que tenía que quedarse para poder ayudar a su pueblo, aún luego de desaparecer físicamente, consideraban que la momia era necesaria porque le permitía al faraón ir hacia el mundo de los espíritus y retornar. La momia era como una especie de caja que le permitía al espíritu poder agarrarse de la materia. Es la misma o el concepto parecido que tuvieron posteriormente y tenían incluso en esos momentos en Egipto y en tantas otras civilizaciones, las estatuas. Las estatuas cumplían ese rol. La estatua no era simplemente una estatua para honrar a tal o cual dios y rendirle ofrendas y tener ahí la estatua parada representando ese dios. No, la estatua era el dios. Esa era la diferencia con la antigüedad. La estatua era el dios. ¿Por qué digo que era el dios? Porque en realidad ellos hacían toda una preparación ritual en determinada conjunción de astros, en determinado momento, con determinadas hierbas, con determinados inciensos, con determinadas cosas que ese dios exigía, y cuando se construía esa estatua, se le metía dentro de la estatua un secreto. Un secreto, que por supuesto es secreto, un secreto que permitía que tiraba en realidad que la energía de esa divinidad, de ese dios, de esa estrella, de ese astro, pudiera estar anclada ahí dentro de esa estatua. Por eso todas las estatuas de la antigüedad tenían un secreto. Una parte que estaba
tenía una cavidad secreta donde se metía el secreto. Y ese secreto era en realidad lo que permitía que ese Dios viviera ahí, porque una deidad que no tiene materia necesita una materia para poder anclarse. Así que las estatuas en la antigüedad nunca fueron adorno, jamás fueron adorno, siempre fueron anclas que permitían que una deidad o un espíritu pudiera anclarse. Y los egipcios hacían eso con las momias. La momia era lo mismo, era exactamente lo mismo, permitían anclar. Entonces, cuando ellos anclaron la energía de esas 3 estrellas, esas 3 deidades, que luego se van a llamar las 3 Marías, que están en el cinturón de Orión, esas 3 estrellas las anclaron la energía en cada una de esas pirámides. Entonces, cuando ingresaba el iniciado ahí, porque hoy normalmente se dice que fueron tumbas, en realidad eran máquinas, para llamarlo de alguna manera, máquinas del tiempo, máquinas que conectaban a aquel que ingresaba en ese lugar, lo conectaban directamente con la fuerza de esa estrella y esa estrella los conectaba con otra dimensión, porque se dieron cuenta que a través de cada una de esas estrellas, que nosotros, como les dije, las conocemos como las 3 Marías, cada una de esas estrellas conectaba a la persona, al iniciado que estaba ahí en una casi muerte, porque tenemos también que recordar algo. La espiritualidad de la antigüedad era muy diferente a la espiritualidad hoy. Hoy nosotros hablamos de iniciación y una iniciación de Reiki o de lo que sea se hace en un fin de semana y la persona supuestamente está iniciada. Bueno, eso y las iniciaciones de la antigüedad no tienen absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver, porque en la antigüedad las iniciaciones era la diferencia entre la vida o la muerte. Muchos morían con una iniciación. ¿Por qué? Porque las iniciaciones no solamente consumían plantas que hacían bajar los latidos del cuerpo hacia el mínimo, porque llegaban al borde de la muerte. ¿Qué significa iniciación? ¿Qué es verdaderamente un iniciado? Un iniciado no es alguien que conoce alguna cosa o alguien que un maestro, un profesor o quien sea le hizo un ritual y entonces ahora obtiene esto o obtiene lo otro. Primero había que ganárselo y para ganárselo había que sufrir, había que aprender durante años, había que trabajar muchísimo internamente, había que pasar pruebas. Si se pasaban todas esas pruebas y se vencía, entonces era el candidato para esa iniciación. Fíjense, una de las iniciaciones que cuenta Herodoto, que hacían los egipcios, por ejemplo, metían al iniciado en piscinas con cocodrilos. Los metían en piscinas con cocodrilos y tenían que buscar la salida. No podían salir como habían entrado, tenían que buscar la salida. Muchos entraban en pánico y terminaban muriendo. Otros se sumergían y encontraban la salida que estaba en las profundidades de ese foso. Es que las iniciaciones en la antigüedad eran tremendas. Y les voy a contar algo, les voy a contar una cosa interesantísima que tiene que ver con las iniciaciones. Miren si será importante lo que eran las iniciaciones en la antigüedad. En la Biblia se habla hay un hecho muy interesante, pero muy interesante en la Biblia, un hecho que está relatado, porque tenemos que entender una cosa: todos los textos sagrados y la Biblia, por más que ha sido escrita y recontra super escrita y arreglada y acomodada y sacado pedacito, póngale esto, sáquele esto, póngale lo otro, tiene en realidad muchos misterios. Para quienes saben leer entre líneas y para quien entiende los misterios, tiene muchos misterios. Por eso, si uno lee el Apocalipsis, que creo que se los he dicho en alguna oportunidad, el Apocalipsis, si uno lo lee desde lo religioso, va a entender una cosa, si lo lee desde lo simbólico, va a entender otra. Pero ahí Juan era un alquimista y un cabalista.
y todos los misterios que transmiten el Apocalipsis son misterios de la cábala y de la alquimia. Lo mismo pasa con Dante Alighieri y su Divina Comedia y con tantos otros. Lo que pasa es que el que tiene ojos para ver, que vea. Entonces, fíjense qué interesante esta parte. Hay cientos de partes en la Biblia. Algún día podríamos hacer un vivo sobre los misterios de la Biblia, que eso es bien interesante. Hay una parte muy interesante donde la hermana de Lázaro va a buscar a Jesús y le dice, Rabí, Rabí, ven, que mi hermano se muere, le dice. Ven que mi hermano se muere. Y él le dice, tranquila mujer, presten atención, tranquila mujer, eso no es para muerte, sino es para gloria de Dios. ¿Qué quiere decir cuando dice eso no es para muerte, es para gloria de Dios? Quiere decir que no estaba muriendo de una enfermedad. En realidad lo que le estaba ocurriendo era una iniciación. No estaba muriendo, era para gloria de Dios, estaba viviendo una iniciación. Porque las iniciaciones en la antigüedad, como les dije, llevaban los latidos del corazón mediante la ingesta de determinadas preparaciones con plantas al mínimo. Porque lo que buscaban en realidad era separar el cuerpo astral del cuerpo físico. Y al separar el cuerpo astral del cuerpo físico, el maestro iniciador, el rabí en ese caso, implantaba mediante determinados rituales, implantaba los sentidos físicos, en la vista, el oído, el tacto, lo implantaba en el cuerpo astral. Entonces cuando ese iniciado, que ahí se convertía en iniciado, se despertaba y el cuerpo astral volvía a su cuerpo, ahí veía y oía y podía manipular el mundo de los espíritus. Eso es una iniciación. Iniciado es aquel que camina en dos mundos, en el de los seres humanos y en el del mundo de los espíritus. Sabe caminar en el mundo de los espíritus. Y como eso, el ser humano lograba llegar o pasar una parte del umbral de la muerte, el mundo de los espíritus lo consideraba como tal. Entonces lo veía. Y ahí podía actuar en el mundo de los espíritus. Y ahí empiezan los problemas para Jesús. Cuando Jesús va a ver a Lázaro, se tira sobre Lázaro, le da su energía vital y le dice, levántate y anda. A partir de ese momento empezaron los problemas para Jesús. ¿Por qué? Hasta ese momento era simplemente un profeta que estaba transmitiendo algunas cosas. A partir de ese momento empezaron los problemas con los judíos. ¿Por qué empezaron los problemas con los judíos? Porque Lázaro estaba haciendo una iniciación, estaban maestros judíos estaban haciendo su iniciación y se les estaba yendo la mano. Estaba muriendo, no lo pudieron despertar, estaba muriendo. Y él fue y lo despertó. Por eso, cuando lo llevan hacia Poncio Pilato se lava las manos diciendo, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, él no reveló misterios romanos, yo no tengo nada que ver, arréglense ustedes. Es que en la antigüedad revelar misterios que tenían que ver con las iniciaciones tenían pena de muerte. Y él reveló un misterio de la iniciación. ¿Quién es este que no solamente está revelando a los otros misterios de nuestras iniciaciones, sino que es capaz de terminar la iniciación que empezamos nosotros? Y ahí sus días estaban contados. Más allá si uno cree, si existió Jesús, no existió, si es histórico o no es histórico, eso es toda una parte, esa como tantas otras, de procesos iniciáticos que se vivían en la antigüedad, que están procesos iniciáticos relatados en cientos de libros de otras civilizaciones. Entonces, los antiguos tenían un contacto con la espiritualidad muchísimo más grande que el que nosotros concebimos hoy, que el que nosotros entendemos. Nosotros entendemos de espiritualidad una cosa, algunos, por supuesto, una cosa muy light, si se quiere.
y la espiritualidad es algo que la tienen unos pocos, pero el común de las personas ve eso como que no es importante, como que eso, bueno, no sé qué pasa, bueno, no sé si existe Dios, si no existe, no sé si, no sé, cosas sin importancia. En la antigüedad eso era de todos los días. La gente tenía un contacto con la espiritualidad, con el mundo de los espíritus, un contacto muy poderoso. Por eso, como hablábamos en el vivo pasado, ellos no dictaminaron el fin de año porque se les ocurrió. Vamos a hacer este fin de año de aquí a aquí. No, observaban el cielo, observaban los solsticios, observaban los equinoccios, los movimientos de los astros, observaban. Mediante cómo era el comportamiento de los astros, ellos se daban cuenta que ocurrían determinadas cosas en el planeta. Se dieron cuenta que la luna tenía determinados comportamientos y eso afectaba no solamente a las mareas, sino que afectaba a los espíritus. No se olviden que también eran gente que no tenía luz eléctrica, entonces el mundo espiritual se manifestaba muchísimo, mucho más de lo que se manifiesta hoy. Tenían un contacto con la espiritualidad muy grande. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos misterios de los tres Reyes Magos, claro que eran un misterio. Eran un misterio porque en realidad era la capacidad que tenían los iniciados dentro de esas pirámides de Egipto de conectar con cada uno de esos reyes, de esas energías, y de ahí pasar a otra dimensión. Y viceversa, ojito, viceversa. Ir en cuerpo astral, en conciencia, despegar su conciencia y pasar por ese túnel que estaba conectado con la estrella, pasar a otra dimensión, y de esa otra dimensión venir hacia este mundo y hacer contacto con los seres humanos y obviamente transmitirles determinados mensajes y determinados conocimientos. Porque cientos de miles de millones de conocimientos que tienen los seres humanos fueron transmitidos por otras civilizaciones que no están en la Tierra y que no estuvieron de paso. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de estos tres Reyes Magos, lo podemos ver desde varios puntos de vista. Lo podemos ver desde lo que es simplemente la religión, lo podemos ver desde lo simbólico o lo podemos ver desde lo estelar. Desde lo estelar tiene que ver con estas estrellas que yo les decía, que esto está marcado en la antigüedad. Pero también si lo vemos desde lo simbólico, esos tres Reyes Magos representan tres etapas dentro de lo que se denomina el proceso alquímico o el proceso espiritual de una persona. Y es interesante porque esos tres regalos que se les trae a ese niño divino, recordemos que en un reel yo les decía que ellos le decían esos tres reyes a las tres estrellas que iban siguiendo a la estrella Sirio, y esa estrella Sirio desaparecía cuando nacía el sol, que ahí era donde Isis se encontraba con su hijo Horus. Bueno, en la antigüedad eso, por supuesto, tenía que ver con todo este simbolismo. Y María y José y todo eso también tiene que ver con un símbolo que viene desde la antigüedad. Ahora, es delicado hablar estos temas porque no quiero herir susceptibilidades cuando la persona es religiosa y obviamente cree en todo lo que le dijo su religión. Y está bien que así sea, porque como les he dicho en vivos anteriores, la fe no se discute. La fe no se discute. Una persona cree eso y está bien que así sea. Y lo cree y punto. Y está bien así. Eso no se discute. Ahora, hablando de simbolismo, nosotros nos damos cuenta de que nos está hablando de algo mucho más profundo que simplemente un señor, una señora y el nacimiento de un niño. ¿Por qué? Porque fíjense que esos tres reyes magos que iban atravesando el desierto, o esos tres astrólogos que iban guiándose por una estrella, vieron luego una segunda estrella que va a bajar en la cabeza del niño, el niño divino, ese niño que nacía, ese niño salvador. Bueno, en la antigüedad el salvador era el sol. ¿Por qué? Porque era el que traía la luz a toda esa oscuridad imperante. Pero también desde la alquimia se habla de dos estrellas. Por eso se dice que el alquimista debe seguir una primera estrella para luego conseguir esa segunda que se va a posar en la cabeza del niño divino.
Esa primera estrella le da al alquimista la capacidad de poder conocer los misterios de la Tierra, los misterios de su humanidad, y esa segunda estrella, que son en realidad expansiones de conciencia, pero sí son estrellas, le da la capacidad de poder comprender el mundo de los espíritus superiores. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de misterios de los Reyes Magos, estamos hablando del misterio de los astros, el misterio que se manifestaba por esas épocas, el misterio de los astros. Fíjense qué interesante, porque hay toda una seguidilla de cosas. Es la finalización del año y el inicio del año con ese solsticio de invierno en el hemisferio norte. Luego viene ese Salvador, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? El solsticio de invierno, estamos hablando del hemisferio norte, donde está la oscuridad plena, ¿no? Esa oscuridad plena, y luego el nacimiento de la luz. Ahí, en la fiesta de Reyes, la epifanía de la estrella, en la fiesta de Reyes se da la bienaventuranza, que ahí va a nacer la luz, el sol, y a partir de ahí ya viene la primavera en el hemisferio norte. Y luego la Semana Santa, donde se da todo ese proceso alquímico, mágico y religioso que se manifiesta en Semana Santa. Entonces, fíjense que todo eso está unido a todo un proceso espiritual que vive no solamente un Salvador, sino todos los Salvadores. Porque si nosotros vemos a cualquier deidad de la antigüedad como Mitra, también tienen un mito parecido. Es que todos los salvadores de la humanidad manifiestan el mismo mito, que es el mito del héroe. Todos manifiestan el mito solar, son dioses solares, el mito del héroe. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad y espiritualidad desde la antigüedad, estamos hablando del conocimiento de los espíritus. Espiritualidad es eso, conocimiento de los espíritus de la naturaleza, de los espíritus de los cielos, de los espíritus de los seres humanos. La observación, hemos perdido la capacidad de observar. Hemos perdido la capacidad de observar. En la antigüedad escuchaban el viento, porque el viento traía mensajes. Se escuchaban las aguas, porque las aguas traían mensajes. Se miraba la planta, se le preguntaba al espíritu de la planta para que fuera él el que le dijera para qué era buena, qué propiedades tenía, para qué servía. Cuando se iba a arrancar una planta cualquiera, por más que fuera un campo donde fueran todas las mismas de la misma especie, en realidad se buscaba aquella que tenía el mayor misterio, porque no todas lo tenían. Hemos perdido la capacidad de observación. La hemos perdido. Hay que recuperar eso. Hay que recuperar la capacidad de observación. Y otra cosa que tenemos que aprender y recuperar, ¿saben qué es? La visualización creativa. Todos cuando fuimos niños teníamos la capacidad de visualizar cosas y de crear en nuestra fantasía determinadas cosas. Y hoy por hoy normalmente estamos tan acostumbrados a nuestra época moderna que hasta a nuestros niños le decimos, los reyes no existen. Bueno, algunos todavía le mantienen, ¿no? esa magia. Pero normalmente se dice, los reyes no existen, los reyes son los padres, Papá Noel no existe, Papá Noel son los padres, esas cosas no existen, esas cosas son religiosas, no tienen nada que ver. Y no se dan cuenta que el niño necesita hacer contacto con toda esa magia, aunque después de grande sepa que no es real, pero necesita hacer contacto con esa magia, necesita empezar a hacer contacto con esa visualización creativa, porque tiene que traer ese pensamiento abstracto a su mente. Y nosotros lo hacíamos cuando niños. Recuerden aquellas niñas que jugaban con la muñeca y era un ser vivo.
y la vestíamos y tenía frío y la tapábamos y le dábamos de comer porque pensábamos que tenía hambre, y los niños que jugaban con sus autitos, sus soldaditos y sus cosas, y también hacían sus historias. Y esas historias para el niño era real. Y nosotros decimos, no, estaba fantaseando, estaba inventando. No, era real. En ese momento algo sucedía. Entraba en el mundo de la magia, donde eso era posible, donde aquello inanimado se hacía animado. Y esa capacidad que hemos perdido de niños, la espiritualidad la empieza a traer nuevamente. Y eso es lo bueno, la trae con la meditación, la trae con la visualización. Y eso es algo que tenemos que empezar a recuperar, empezar a traer hacia nosotros. La gente normalmente dice, cuando quieres manifestar algo tienes que visualizarlo, tienes que imaginarlo, tienes que... Bueno, ¿por qué eso funciona? Funciona porque en realidad para poder tener algo hay que creérselo. Y para creérselo hay que primero visualizarlo. Hay que visualizarlo y decirle a todas esas fuerzas internas que tenemos, decir que es eso lo que queremos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos guiando nuestra energía hacia un lugar particular. Entonces hay que empezar, este año tenemos que empezar a recuperar esa visualización creativa, darnos el tiempo para visualizar qué es aquello que nosotros queremos para nosotros y empezar a visualizar. Está muy bueno y ayuda si tienen un cuaderno, anótense en un cuaderno y empiecen a anotar en el cuaderno, en enero quiero lograr esto. No cosas grandes, no cosas imposibles que requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo, cosas posibles. En enero, este es el desafío que tengo para enero. Para febrero tengo este desafío, para marzo este otro, y así sucesivamente. Y se van poniendo metas, pequeños desafíos, que cuando finaliza el año, esos pequeños desafíos se convirtieron en muchísima fortaleza, porque han vencido determinadas cosas. Una persona, por ejemplo, quiere adelgazar y se propone metas muy grandes. Quiero adelgazar 15 kilos, 20 kilos, por ejemplo. Y son metas muy grandes, son metas a veces que cuestan mucho, podríamos decir hasta que pueden parecer imposibles, aunque mucha gente lo hace y de más kilos. Pero hay que empezar, como decía una película, pasitos de bebé. ¿No? De a poquito, de a poquito. Empiecen con cositas de a poquito, que así es como se logran las cosas. Así se logran las cosas. Bien, voy a fijarme ahora aquí algunas. No sabía lo del yoga, dice Mary. Muy bien, voy a fijarme a ver si tienen algún comentario. Me pregunta aquí Lou Chamuel. Ah, mira qué interesante tu nombre. ¿Es Gabriel el que está de foto en el tapiz? Es Miguel el que está en la foto de tapiz. Chamuel. Es muy interesante ese arcángel. San Miguel Arcángel dice dimensión cuántica. Gracias, de nada. Gracias, dimensión cuántica. Le dice, qué lindo. Es muy lindo cuando estamos todos juntos compartiendo estos conocimientos. A mí me emociona mucho el poder hacer este tipo de cosas cuando, porque, porque a mí me revitaliza hacer estas cosas. Me gusta mucho. Me hace sentir muy bien y espero que a ustedes también les guste todos estos temas que estamos tratando. Dice Dimensión Cuántica, dice, todos los gobernantes tienen sus astrólogos y sus brujos o chamanes particulares. Claro, claro que sí. Todos, 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 todos. Sin lugar a ninguna duda. Dice, qué hermoso tema. Me gustaría que hables cuando puedas, Norma, por favor, de cuál es la misión de cada ángel. Ah, sí. Lo que ocurre es que los ángeles existen, por supuesto que existen, pero no son como, lo vamos a hablar en alguna oportunidad, no son lo que nosotros pensamos que son. Son entidades sumamente complejas y entidades que tienen un poder increíble, un poder increíble.
Lo que sí te puedo decir, mira, ya que tienes este nombre, Chamuel, yo lo he contado en uno de los vivos, hace muchos años, eh, quizás 30 años te diría, quizás 30 años atrás, eh, sí, porque fue cuando yo empezaba mi camino y todo. eh, Hacía muchísima meditación, muchísima introspección, trabajaba muchísimo, muchísimo. Y, y tuve un sueño donde se presentó este arcángel Chamuel. Y sabes que yo no tenía mucho conocimiento de ángeles en ese momento, porque obviamente estaba empezando el camino y bueno, y empecé el camino como de repente empiezan muchos. Bueno, yo había hecho comunión, me había sido bautizada, la comunión, hice catequesis, entonces lo que quería empezar en la espiritualidad porque tenía ese llamado, pero no sabía por dónde, no conocía a nadie, porque hace 30 años atrás no era lo mismo que hoy. Hoy tenemos esta facilidad de las redes sociales donde podemos encontrar nuestro maestro, nuestra maestra, nuestro profesor. En aquel entonces era muy difícil encontrar a alguien. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a agarrar la Biblia, que era lo que conocía, y empecé a leer, y leí bastante la Biblia, ¿no? Que después, bueno, obviamente empiezo a estudiar la Biblia, pero en profundidad, con los misterios, y que me fascina todo lo que tiene en cuanto a los misterios, que va mucho más allá de lo que tiene que ver con simplemente lo religioso. Es mucho más rica, muchísimo más rica. Y bueno, y se presentó en ese sueño a darme un mensaje sobre mis hijas, a darme un mensaje este arcángel. Y fue algo que hasta el día de hoy, fíjense, hace 30 años y hasta el día de hoy lo recuerdo. ¿Y sabes cómo era? Era, imagínate un adolescente de unos 18 años, alto, estaba vestido con un pantalón blanco, un busito blanco y el pelo bien clarito, muy luminoso, muy delgadito. Era típico un adolescente de 18 años que veríamos nosotros y con un aroma limpio que no me olvido más su aroma. No tenía ni alas, ni musculoso, ni nada así que normalmente los pintan así de esa manera, sino que era un típico adolescente. Como lo que ven en ese tapiz puede parecer un adulto, pero en realidad es un muchachito muy joven el que ven en ese tapiz. Es que nosotros tenemos un concepto a veces, ¿no? De que tiene que ser grande, adulto, y en realidad son así. El aroma limpio, para que darte una idea, ¿vieron cuando de repente uno lava la ropa y la cuelga en el sol y le da bastante sol y eso, y nosotros sacamos la ropa con ese olorcito a limpio, que bien secadita del sol y ese olorcito de, ay, qué rico olorcito a limpio, a sol que tiene esta ropa? Bueno, así era el aroma que despedía ese arcángel. Y ¿sabes lo que me llamó la atención? Que en ese sueño él vino a darme ese mensaje y en el sueño yo tenía arriba de una heladera, tenía cosas dulces, eran como bizcochos, pancitos, cosas dulces así no sé cómo, pastelería se le dice, ¿no? Pancitos, bizcochos le decimos nosotros. Y estaban encima de una heladera y él fue hacia ahí. Él fue hacia ahí. Ahí aprendí, mediante esa revelación, aprendí de que a ellos les gustan las cosas dulces. Les llama la atención las cosas dulces. Es muy interesante el tema angélico. Cuando se lo ve con el respeto y la delicadeza con la que se tiene que tratar estos temas y no aquella cosa chabacana que muchas veces cae todo el tema de la espiritualidad. Pero en algún momento vamos a hablar de eso. Me dice en la tierra, no sé a qué te refieres en la tierra. Eso fue un sueño que tuve durmiendo una noche, lo que te acababa de contar. Bien.
Me voy a fijar a ver si tenemos algún mensajito aquí. Me dice aquí dimensión cuántica. Nuestros creadores tienen tecnología avanzada. En poder de los humanos es bien utilizada. Salud, ciencia, pero mal utilizada es para acosar personas, es lo que se viene. Mal usada, males hay. Sí, hay mucho para hablar. Hay mucho. Los que están en las conspiraciones, para decirlo de alguna manera, no están tan locos. Algunas cosas sí son muy fantasiosas, pero otras no lo son. Hay mucha cosa, pero sin lugar a dudas, no todo es tan simple como creemos. Dice, hola, ¿qué saben de los sirianos? Alguien me dijo que venían de allá, pero aún lo logro recordar eso. Solamente desde niño siempre miraba a Sirio sin saberlo. Bueno, en realidad los seres humanos, para no extenderme mucho en esto, los cuerpos físicos son todos de la Tierra. Los cuerpos físicos son todos de la Tierra. La tierra es quien da el cuerpo físico. El espíritu no es de la tierra. El espíritu viene de otros lados. Hay diferentes razas, lo que pasa que no se recuerda. Hay diferentes razas y esas razas hacen que esos espíritus nazcan en el planeta Tierra. Y los conflictos que existen, las guerras que existen en el planeta Tierra son las mismas guerras que tienen ellos. Porque debajo de la apariencia de la guerra, que pensamos que es guerras de poder por el dinero, el petróleo, etcétera, etcétera, de religión, hay otra cosa, se mueve otra cosa. Esto es mucho más profundo, muchísimo más profundo de lo aparente, muchísimo más profundo de lo aparente. Muchísimo más profundo. Bien, no me voy a ir por esas cosas porque es demasiado grande todo. Bueno, muy bien. ¿Alguna preguntita que quieran hacer? Porque ya estamos por terminar nuestro vivo, ya se nos fue el tiempo, ya estamos por terminar nuestro vivo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejarme los temas que quieren que vayamos tratando, así los vamos a ir tratando domingo a domingo, vamos a ir tratando todos esos temas que quieren, así vamos poniendo luz a todas esas dudas que tienen. Hay mucho para hablar, muchísimo para hablar, muchas cosas. El mundo es muy misterioso, nosotros somos muy misteriosos, el cielo es muy misterioso. Por eso, a pesar de que a veces la vida es difícil para todos, de alguna manera o de otra, todos tenemos nuestras cosas que resolver. Siempre piensen que cada uno de ustedes son mucho más grandes que los problemas que tienen. Son seres que están conectados con cosas muchísimo más grandes que las cosas que les pasan. Que tenemos un espíritu que sí está unido al cuerpo, pero también puede unirse a otras cosas, saber otras cosas, traer información de otros lados. Nuestro espíritu no está atado al cuerpo. Nuestro espíritu es libre. Y por esa misma libertad que posee, es la que puede trasladarse entre dimensiones, es la que puede alcanzar a conocer cosas que el cuerpo físico, obviamente, por su materia, no lo puede hacer. Somos mucho más que un cuerpo físico, somos mucho más que una mente, somos mucho más que emociones, somos mucho más que nuestro nombre, nuestro apellido y nuestra personalidad. Somos mucho más grandes que eso, muchísimo más grandes que eso, muchísimo, muchísimo. Y el último misterio a descubrir será el misterio de la muerte. El último misterio a descubrir. Ese también es un misterio. Sin lugar a dudas que sí. Bueno, ¿alguna preguntita que tengan para hacer ahí?
Voy a fijarme, a ver, dice Dimensión Cuántica, dice como Jesucristo, mi reino no es de aquí. Exactamente, exactamente, porque era espiritual, no político. Al final se burlaron y le pusieron corona de espinas, tanta ignorancia espiritual. Sí, sí, exactamente. Pero así pasa con todos los que traen la luz, como le pasó a Prometeo. A todos aquellos que traen la luz, de alguna manera o de otra, sufren la condena. Fíjense, sin hablar de lo religioso, desde lo científico, fíjense Tesla, por ejemplo. Tenía la fórmula para dar luz, tal vez no gratuita, pero a muy bajo costo. ¿Y cómo terminó Tesla? ¿Y cómo terminaron tantos otros? ¿No? Sí, lamentablemente hay fuerzas humanas y no humanas. Dice en la película La momia se ve todo esto, las fuerzas oscuras queriendo materializar en un cuerpo. Exactamente, exactamente. Dice, acá tenemos una princesa momificada en el Museo de Ciencias Naturales. Sí, es cierto, es cierto. Dice, era el sacrificio hecho por el faraón. Sí, exactamente, quedarse en tierra. Artefactos tecnológicos, aunque no lo creemos. Sí habrá. Lo que pasa es que nosotros tenemos, lamentablemente, nosotros tenemos un concepto, nosotros creemos que la humanidad ha ido avanzando, entonces ahora somos lo más avanzado que existe en la humanidad. Entonces, como más avanzado, en nuestra tecnología, etcétera, etcétera. Y creemos que lo que existieron en la antigüedad eran todos burros, que nadie sabía nada, que eran unos ignorantes. Pues estamos equivocados. Estamos equivocados. Esto no es una evolución lineal. Ocurrieron muchas cosas. Dice Junior, dice, ¿puede ser una iniciación por obra del destino sin haber tomado nada? ¿Alguien al borde de la muerte? Sí, Junior, sí. Mira, uno se puede autoiniciar a uno mismo, sin lugar a ninguna duda. ¿Puede existir una iniciación? Claro que sí. Hoy por hoy, no todas las iniciaciones que se dicen iniciaciones, el individuo queda iniciado. Fíjense, una iniciación, por ejemplo, es un bautismo, una iniciación es una comunión, una iniciación es el matrimonio, el casamiento. Esos son iniciaciones. Pero si verdaderamente si esa iniciación verdaderamente funcionara, cuando las personas se casarían en amor y estarían unidos para siempre. En amor, no existiría el divorcio en esas personas. Porque ahí habrían bajado el misterio del amor. Hoy por hoy, lamentablemente, la gran mayoría de los que eran misterios en la antigüedad quedaron como algo simplemente un cascarón vacío que no contiene nada. Entonces las personas se casan como algo, bueno, somos cristianos y nos casamos por iglesia y bueno, hacemos la fiesta y todo lo demás y se preocupan por eso. No se preocupan por los novios, hacer un proceso espiritual anterior, todo un desarrollo y procurar que quien los va a casar, quien es el maestro iniciador, en ese caso el sacerdote, tenga toda la potencia para poder hacer descender el misterio. Pero sí, una iniciación puede ser por obra del destino. Una persona puede auto-iniciarse. Yo lo he vivido muchas veces. Lo he vivido muchas veces eso. Uno puede auto-iniciarse. Y hay personas que aún sin saber nada de espiritualidad, alcanzan una espiritualidad impresionante y que tienen unas capacidades impresionantes sin haber estudiado ni saber nada de espiritualidad. Yo se los comenté una vez.
De todos los alumnos que he tenido, que son cientos de miles a lo largo de todos estos años, déjenme decirles que he conocido muchos con muchísimas capacidades, pero recuerdo en particular algunos de hace muchos años que eran personas que no habían terminado la escuela, no habían terminado sexto de escuela, que no tenían un nivel cultural muy grande, que no habían leído casi o leído muy poco y les pasaba de todo. Tenían una conexión espiritual increíble, que la energía les bajaba impresionantemente y ellos estaban preocupados porque decían, ¿por qué me pasa todo esto a mí si mi compañero que es abogado, es juez, es médico, esto no le pasa eso y a mí por qué me pasa todo esto? Se sentían mal, hasta se sentían mal que a ellos les pasaba todo eso. ¿Y era por qué? Porque esas personas no tenían una carga intelectual tan grande que les provocara que esa energía no pudiera descender. Eran personas simples, son personas simples. Y les pasaba de todo. Y antes de conocerme ya les pasaba de todo y sin lugar a dudas se habían iniciado. Claro que sí, autoiniciado con los misterios de la naturaleza sin saber que estaban recibiendo una iniciación, pero se habían iniciado. Entonces sí, claro que sí, puede ser una iniciación por obra del destino, por supuesto que sí, claro que sí. Dice, ante los ojos divinos no hay religiones. Así es. Así es. Ahí está. Dice, esencia de Fénix. 2 del 1 estuve de trekking en alta montaña. Bajando la cumbre nos agarró una gran tormenta eléctrica. ¡Guau! Lluvia, rayos y mucho granizo. Logramos salir sanos y salvos. ¿Puede ser una señal de iniciación? Bueno, eso dependerá de cómo lo viviste tú. Eso dependerá de cómo lo viviste tú. Si para ti eso te cambió, porque ¿qué es lo que hace la iniciación? La iniciación cambia a la persona, la cambia. Una iniciación lo que hace es, la persona tiene una apertura de conciencia, cambia su visión de la realidad. Su conciencia se hace más amplia y cambia su visión de la realidad. Eso es una iniciación. Entonces, claro, fíjate que puede haber sido una iniciación, claro, claro que sí. Depende de cómo tú lo viviste. Sin lugar a dudas, al haber estado cerca de la muerte, al haber sentido ese aguijón punzante de la muerte, se movió toda tu estructura. Y les voy a decir algo, para que ya lo tengan como ahí en cuenta y vamos cerrando nuestro vivo. Para que exista una iniciación espiritual o para que exista un cambio en la conciencia de la persona, tiene que haber un movimiento en el sistema nervioso. Esto es un misterio. Presten atención, esto es importante. Si el sistema nervioso se ve movilizado, entonces la conciencia se moviliza y si la conciencia se moviliza, se provoca la iniciación. Por eso, lo que les decía hace un rato, muchas personas pueden estar iniciadas como reikistas, como registros akáshicos, como masón, como Rosacruz, etcétera, etcétera, y puede haber vivido ese ritual iniciático y no ser iniciado. ¿Por qué? Porque si lo vivió como algo meramente social, lo hago, esto, voy, y no me pasó nada desde adentro, no sentí nada, no me pasó nada, más que alguna sorpresita, alguna cosa, alguna emoción ahí, que me emocioné por lo que me pasó, pero nada más. Si el sistema nervioso no se ve afectado, y cuando me refiero a afectado es el temblar, el llorar sin poder contener el llanto, el sentirse verdaderamente conmocionado, el perder el control de ese sistema nervioso. Ahí se altera el sistema nervioso y se altera la conciencia. Al alterarse la conciencia se provoca la iniciación. Por eso antiguamente se llevaba aquel que iba a ser iniciado al borde del abismo, al borde de la muerte, al borde de su supervivencia, para provocar ese choque
en su sistema nervioso y que se despegue la conciencia. Así que seguramente algo sucedió. Dice, tiene que ver con DMT, creo. Ah, es probable que sí. Dice María Marta, María Magdalena y María Madre. Las tres Marías, exactamente. Y Ana, la Madre María, dice Mención Cuántica, exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí vamos terminando, que ya se nos fue el tiempo. Vamos a ir terminando, que ya se nos fue el tiempo. Ahora que estoy de vacaciones en este enero, voy a ver si empiezo a hacer reel sobre los misterios de la Biblia, misterios del Vaticano, esas cosas que son interesantes. Porque todas las religiones tienen sus misterios, todas las religiones, sin lugar a ninguna duda, tienen sus misterios. Bueno, vamos a ir terminando nuestro vivo entonces. Les mando un abrazo fraterno y muchísima paz profunda a todos. Nos vemos el próximo domingo con otro tema interesante. Propónganme temas ahí, mándenme en privado o manden ahí, pongan en el vivo o donde ustedes quieran, pongan ahí, planteen temas para ver y los vamos viendo. Vieron que vemos un tema y me voy me voy para acá, me voy para allá, me voy para allá. Es que me gusta hacerlo así, sin programarlo, que se vaya dando naturalmente lo que se va dando, porque así funciona, así se hace mágico y así construimos la energía entre todos y la energía se mueve, que de eso se trata. Así que les envío muchísimas bendiciones para todos, que tengan una maravillosa semana. Recuerden que son mucho más grandes que su personalidad, que lo que ustedes creen. Yo soy consciente de que podemos tener días buenos y días malos, pero mantengan la mente positiva, porque cuando se mantiene la mente positiva, ahí se encuentra la solución. Ahí se encuentra la solución. Cuídense de las personas, que hay personas que son malas, personas que son tóxicas, que quieren arrastrar hacia la oscuridad. Y siempre recuerden esto, es mucho más fácil que te arrastren hacia la oscuridad que tú arrastrarlos hacia la luz. Así que, como decimos aquí por estas tierras, no gasten pólvora en chimango. Bueno, les mando un abrazo grande, que pasen muy lindo, nos vemos el domingo que viene. Cuídense mucho y un abrazo fraterno, muchísima más paz profunda y cuídense. Nos vemos. Chau, chau.